Bueno, pues la conversa hoy ha salido una vez más en estos tiempos que va cambiando el tiempo además, ha salido a la calle. Y no es una salida cualquiera, nos hemos venido a la terraza del Hotel H10 Tenerife Playa, en la avenida de Colón, aquí en el puerto de la Cruz, con este tiempo magnífico, al lado del mar, con estas vistas impresionantes, a charlar, a conversar con un hombre de la cultura, en Canarias, que a pesar de tener orígenes culipardos son aquellos nacidos en Ciudad Real, capital, no en toda la provincia, en la capital. Lleva más de 40 años compartiendo y creando su vocación literaria, artística, musical. Entre nosotros saludamos y damos la bienvenida a la conversa a Chema Muñoz. Muy buenas. Pues muy buenas, querido conversador. Agradecerte tu presencia, aplaudir al servicio técnico que nos está, imagen y sonido, asistiendo. Y cómo no agradecer a este hotel magnífico, en este lugar emblemático como es el Puerto de la Cruz, con el lago Martiánez a nuestra espalda, un lago con color esmeralda que juega muy bien con el plateado que podemos ver en el horizonte entre el mar y el cielo, con esta orquídea que da, digamos, esplendor a todo lo que significa las Islas Canarias. Buen tiempo, buen clima, buena gente y buenos colores. Sí, señor. Y yo recalco ese agradecimiento de nuevo a las relaciones públicas de este hotel, que nos lo ha puesto todo muy, muy fácil para que el equipo de producción especial de hoy, de esta conversa, tengamos este marco incomparable, valga la frase hecha, y compartir esta buena conversa. Chema Muñoz, un hombre, como decimos, de la poesía, un hombre de la literatura, de la creatividad, un hombre de componer canciones, de cantarlas, el concepto tradicional que algunos todavía conservamos del cantautor, es decir, la persona que canta sus propias canciones. Bueno, la trayectoria es larguísima. Yo siempre a veces digo con algunos invitados, o con muchos de ellos, que el bagaje es tan amplio que yo digo, ustedes simplemente ponen Chema Muñoz en San Google, que se lo sabe casi todo, y ahí salen infinidad de datos sobre el amigo Chema Muñoz. Sí, el camino que sigue el nombre de Chema Muñoz, que ha sido siempre, como no, de todos los creadores, escritores, poetas, músicos, un camino largo, arduo y costoso, de sacrificio, de horas de ensayo, de mucho tiempo dedicado a escoger la palabra adecuada para tocar cada una de las almas que puedan estar escuchándonos, tanto en la rapsodia de los poemas, que puedan estar leyéndonos en nuestros libros, en nuestros poemarios, las novelas, asimismo que puedan escucharlo en canciones. No creo que haya nada mejor que un autor, un poeta, que musique sus poemas y que después tenga la facilidad o la oportunidad de poderlos cantar ante el público. Adquiere ese poema, digamos, un volumen, un espacio diferente a cuando en la soledad de tu habitación coges un poemario de cualquiera, de Miguel Hernández, de Chema Muñoz, de Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Tristan Tzara, de quien quieras, y te lo lees. Y si en ese momento que estás intentando leer ese poema llegara uno de estos autores y te dijera: la cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Seguramente le daría un bofetón a Serrat, porque no era esa la intención. ¿Verdad? No era la intención. Porque Joan Manuel Serrat, como tú bien sabes, no solamente es un cantante, un cantautor, que yo lo he seguido desde que tengo sentido común, y que, por cierto, en esa fase de mi vida sí que apareció el más común de los sentidos, sabiendo dónde estaba la palabra, el tono de voz, el impostar, el trémolo de voz que Joan Manuel Serrat Teresa nos hizo compungir en los corazones y el alma cada vez que abría la boca con su guitarra o con su pequeño grupo en una plaza de toros, en una plaza de un pueblo, o subido en cualquier andamio construido con 4 cachivaches en el pueblo, allende los derroteros de las montañas, y hacernos ver
cómo esos poetas de aquellos entonces, los poetas muertos, adquirían vida en cada uno de sus tonos de voz y en cada uno de los versos de esos poetas. En estos tiempos que corren, Chema, donde todo es tan fugaz, tan efímero, la creación en general, hoy algo se pone de moda y dura una semana a lo mejor como mucho. La semana que entra ya queda en el olvido, porque tenemos tal sobredosis de información y nos llega con tal velocidad que apenas deja huella en nuestra memoria las cosas. Sin embargo, y eso quiero que me reflexiones porque seguro que tienes una visión buena sobre el tema. Sin embargo, aquellos cantautores, estamos hablando de Serrat, más de 40, 50 años, hablamos de no sé, cualquiera, de María del Mar Bonet, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Ana Belén y Víctor Manuel, de Hilario Camacho, en fin. Ovidio Montllor, Llullac, bueno, toda esta banda la lista sería larga, que además coincidieron con un momento en el que todo era, la historia iba a otra velocidad, donde leíamos libros, donde el diario El País tardaba 2 días en llegar a Tenerife y lo comprabas el de la edición anterior, donde todo era más, se digería más profundamente, se leía más detenidamente, y luego, claro, al final, cuando pasamos el colador de la historia, decimos, ¿qué es lo que ha quedado y sigue sonando y sigue siendo, nos sigue levantando los pies del suelo como hace 30 años? Las cosas que se hicieron como de otra manera, ¿no? Como bien hechas, bien curradas, bien hechas, ¿no? Claro. ¿Qué piensas tú de esto que te acabo de decir? Pues mira, es una filosofía, no creo ofenderte, en cuanto a que es una filosofía que tiene personas de la entereza moral, de la entereza artística, del conocimiento, de la historia de la música y de la literatura española como eres tú. Entonces, esto nos pasa precisamente, todo esto que has querido comunicarme, nos pasa porque el tiempo no da tiempo al tiempo. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, las cosas pasan vertiginosamente cuando lo que está hecho no está hecho a conciencia para tocar las almas, sino para tocar el bolsillo. Y porque no ha dado tiempo, como el agua que tiene que calar en la tierra para que llegue bien a las raíces, no ha dado tiempo a generaciones enteras a empaparse de eso, porque ha sobrevolado muy fugazmente, y claro, con lo cual no queda registro en la memoria, ¿no? Estamos a lo mejor poniéndonos un poco filosóficos con esto, no, es filosofía, es la realidad. Es los cambios de la cultura, es la realidad. Que estábamos hablando de poetas, estamos hablando de la generación del 27, estamos hablando de los cantautores de la época de la transición, y eso fue antes de ayer, y parece que cuando hablamos de esto con algún jovencito, parecemos los abuelos cebolletas, como si habláramos del siglo XIX, ¿no? Mira, yo tengo sobrinos. No sé si tienes a veces esa sensación o son verás, cosas mías. Yo defiendo también esa manera de hacer cultura que es contemporánea, que es el rap, por ejemplo, ¿no? El rap es una forma de hacer poesía, pero no cantada al estilo, digamos, grandilocuente que puede tener un cantante con una sinfónica detrás, una polifónica o con un grupo de música, ¿no? Sino simplemente con un ritmo, ¿no? Con un ritmo machacón. Entonces, adquirir atención a esa persona que está relatando una poesía de una manera, digamos, de la calle, queriéndonos hacer ver cuáles son los problemas que atañen en ese momento en la sociedad, también son cronistas, como son los cantautores. Obviamente, ¿no? Lo que pasa es que son machacones los lenguajes del siglo XXI, claro, que van evolucionando, pero digamos que tienen en común con los 70, con los 60, de que las cosas bien hechas perduran y lo mediocre se queda en el olvido. Sí, bueno, lo único que la gente joven hoy también nos han ido metiendo un poco en el coco o nos han enseñado, mal educados precisamente, a ponerle etiquetas a las cosas, ¿no? Entonces, sí, cierto. Y entonces, igual que hay gente joven maravillosa que está rescatando tradiciones musicales o tradiciones literarias o de sus abuelos o tradiciones históricas y chiquitos jóvenes y están haciendo unas fusiones con sus nuevos estilos musicales y están haciendo cosas preciosas, haciendo incluso de puentes intergeneracionales, están haciendo cosas preciosas.
después hay otras cosas que, como dices tú, son muy rápidas, se hacen Claro. a golpe de a ver cuántos links me dan, cuántos me gusta, y cuántas pastas saco en YouTube y esas cosas, ¿no? Exactamente, ahí le has dado en el kit de la cuestión. Es que la cuestión es que una cosa es cultura y música y otra cosa es el marketing de la cultura y de la música. Obviamente. Cuando hay cualquier negocio, el fondo de un negocio es precisamente el afán de ganar dinero, lógicamente, ¿no? Pero claro, cuando la literatura y la música, que realmente son cosas intangibles, ¿no? Son intangibles, las queremos hacer tangibles y además ya lo diré, sacarle pasta al tema, hablando de plata, porque eso es fastidio de decir, es una palabra nueva en la informática. Monitorizar, lo confundimos con monitorizar y pasta, monetariamente hablando. Monetarizar el tema. Eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces nos vamos fuera de camino, ¿no? Yo recuerdo, pues a ti Sancharra recitaba o escribía: vamos a coger escarabajos para meterlos en una lata, ¿no? Eso es el primer verso de uno de los poemas de Tristan Tzarra. Luego también, pues está, ¿qué te puedo decir? Alberti, se equivocó la paloma, jolín, que pesado, ¿no? Se equivocó la paloma, con la paloma de los demonios, ya no, lleva un mensaje, hay que saber llegar ahí. Entonces, lo importante de todo esto es que tanto un cantautor, un poeta, un escritor o un rapero o lo que fuere, es llegar al corazón, llegar al entendimiento y al cerebro de quien te está escuchando, que para eso estamos, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema que tenemos siempre que escribimos, que es tocar el alma. Y yo solo tengo intención de tocar un alma. No importa que el público haya 200, 500 o 2000, porque yo en realidad cuando escribo y cuando canto, escribo solo y canto para ti, para una sola persona. Para esa persona, que esa persona sea multicerebral, no por la inteligencia, sino porque haya miles de cerebros, ahí eso es lo que yo busco, ¿no? Tengo un solo ser, que eres tú, pero que tiene 1000, 2000, dependiendo de las butacas que se hayan llenado, cerebros. Pero estoy cantando solo para ti y escribo solo para ti. De ahí el éxito que han tenido para más de 10, 12 millones de personas en las emisoras online que se están llevando ahora en el mundo de habla hispana, no solamente por la música, sino también por la palabra y la forma de hacer y decir. En los recitados también recito los poemas. Es decir, que todo eso es la dificultad que hemos tenido ahora con tanta vertiginosidad de querer sacar dinero del alma. Y que ¿no? sobre todo el ser humano no es capaz en los tiempos que corren de absorber tanta información a la vez, es decir, no tenemos esa capacidad de esponja de tragar y asumir toda la oferta que se nos pone delante, ¿no? Yo no creo eso, yo lo que creo es que no tenemos tiempo para darle tiempo tiempo a nuestro tiempo coco al tiempo, sí, para claro. exacto, lo que Tiempo decía al antes, tiempo. ¿no? Si tuviéramos horas de 48 horas, a lo mejor lo podríamos hacer. O si tienes 24 y lo sabes aprovechar, por lo menos en vez de perder un 30% de lo que se te está dando, pues estás ganando un 30% más de lo que se está dando, pero si tienes tiempo para ello. Pero claro, hoy por hoy, entre que acabas la universidad, buscas trabajo, montas tu familia, pagas una casa y tal y cual, no se te ocurre ir a comprar. Claro, los ciclos de la vida vienen cuando ya se nos está casi pasando el arroz, ¿no? Claro, claro, exactamente. Entonces, luego decimos a la desesperada: yo tengo que aprovechar lo que quise hacer de pibe y no pude, ¿no? Exactamente. O sea, mira, me voy a comprar ahora un pequeño barco porque no lo he hecho antes y ahora. Y fue mi ilusión desde chico. Pero ¿cómo vas a disfrutar ahora con 78 años de Claro, un barco? que no puedes ni amarrar un cabo tú solo. Claro, es como aquel, ¿no? Aquel general que dice, bueno, es un honor, mi general. Dice, honor hubiera sido que yo hubiera sido general con 20 años y ahora se recluta, ¿no? Eso hubiera sido un gran honor para la naturaleza. Pero bueno. Chema, a veces la gente de la cultura y los que intentan interesarse por la gente de la cultura caemos, porque yo me incluyo, en unos tópicos que luego si los analizas cuando conoces el alma de un creador literario o de un pintor o de un director de cine, ¿no? Caemos en el tópico de interpretar y ya automáticamente meterse en el cerebro de qué quisiste decir cuando escribiste tal cosa.
ya tú te sabes la verdad de lo que, cuando yo escribí el guión de tal documental, cuál era mi intención. Y después resulta que cuando hablas con el creador original, ni de coña estaba pensando en nada de eso. Te quedas en 33, efectivamente. Es que la gente que... ¿Verdad que mira, caemos mucho mira, en yo- eso? yo Te lo has soy- preguntado un montón de veces. Claro, seguro. claro, yo soy un defensor del trabajo diario, del trabajo cotidiano, cada uno en su arte, ¿no? Pero soy un detractor de la crítica, de los críticos, ¿no? Lo siento muchísimo por ellos, pero claro, cuando vas a hacer una crítica de un cuadro, cuando no has visto el cuadro, luego es para quitarte el pan de la boca ese día, ¿no? Y cuando vas a escuchar, vas a hacer una crítica de un disco que a mí me ha pasado. Llegar a una casa de discos, escuchar 2 segundos de un tema, 2 segundos otro, 3 segundos de otro. Digo, ¿qué estás haciendo? No, es que estoy viendo a ver qué posibilidades hay de marketing. Digo, mira, dame el disco, ¿vale? Porque yo tengo también en mi casa 3 teléfonos, 2 ordenadores, 3 guitarras y no me hace falta que me escuche 2 segundos cada tema, ¿no? Cuando yo me he tirado para escribirlo, para grabarlo, para componerlo, X tiempo y un dinero, ¿no? Yo te voy a contar una frase que a veces evito de no usarla mucho en los programas, pero son de esos como los refranes en este país, que al final no encuentras otras palabras mejores para explicarlo. Sí. Porque por eso son refranes, y los tópicos son tópicos también por lo mismo, ¿no? Y es aquel diálogo que le decía en la película aquella magnífica interpretación de Javier Bardem, de Ramón Sampedro, Ah, sí. el gallego, aquella famosa polémica de que él quería quitarse de en medio. Claro, claro. Y bueno, y entonces se enamoró de una galleguiña que era la que la cuidaba. Y entonces empezaba a darle ella explicaciones de por qué la quería, por qué se había portado bien con ella, por qué la había ayudado, por qué la había respetado. Y él le contestó, a pesar de su enfermedad, a pesar de que quería suicidarse al día siguiente, con ese tono risueño y ese tono gallego maravilloso que le puso Javier Bardem, dice: Rosiña, ¿qué cosas estás diciendo? El amor no entiende de razones, o se quiere o no se quiere. Y yo con la música, que cuando uno ha dedicado mucho tiempo a hacer programas musicales, me dice: tío, es que tú eres un entendido en jazz. Digo, perdona, los que entienden de jazz son los músicos de jazz que han hecho ciclos superiores de jazz. Esos son los que entienden de jazz. Digo, la música es, tú te pones a oírla, o te levantas los pies del suelo y te gusta, o te sube para arriba y te revuelve, o no te revuelve. El arte no está para entender de él. Está para que te guste o no te guste, para que te haga sentir o no. No sé si es un poco lo que querías decir. Sí, es más o menos lo mismo. O sea, quiero decir que yo... Pero a veces nos queremos convertir, los consumidores de arte, los oyentes, los espectadores de una película, de un cuadro, nos queremos... Sí, ser los actores, los primeros actores de esa Efectivamente, película. los ¿no? intérpretes del autor. O sea, Vamos a ver, yo... el autor crea y el arte se hace para ser interpretado. Yo tengo un no hermano... para ser juzgado. Tengo ¿no? un hermano, hablabas antes de pintura, tengo un hermano que ha sido en el año 2021, ha sido primer premio nacional de escultura y bueno, yo veo la escultura, mira, es más, otra cosa. Fui en Palma de Mallorca a la casa de Joan Miró, ¿vale? Joan Miró. Y entonces yo a su hermana, que fue quien nos abrió las puertas, digo, mira, yo lamento decírtelo, yo no entiendo muy bien de pintura, porque yo soy más bien realista. Yo un cubismo o esto que ha pintado tu hermano, pues no lo acabo de entender. Pero bueno, a mí el no entender algo no significa que no me guste, ¿vale? Significa que necesito el apoyo de la persona que lo ha creado para que me explique qué es lo que ha querido darme a entender, porque yo no lo he entendido. Y este es el secreto del arte, ¿no? Hay veces que escuchamos una canción y nos quedamos en 33. Víctor Manuel cantó una canción que yo no sabía que... Ella fue a nacer en una triste cama de hospital. Luego me enteré de que eran 2 niños que se habían enamorado y que eran síndrome de Down. Exacto. Sí, pero señor. Fíjate lo bonita que es la que cuando me dijeron eso, caramba, salió Víctor Manuel. Esto es una buena canción. Entonces, ¿no? claro, cuando ya tú conoces la otra historia, Claro. el porqué de la canción, Claro. la enriquece más, ¿no? Claro, claro. Chema Muñoz,
En el ratito que llevamos charlando, iba a decir los oyentes, pero los oyentes no, los televidentes, porque es la imagen, llevarán todo el rato viendo unos libritos aquí al lado de la mesa. Uno de ellos es La Edad del Mar, del año 2021, y el otro, más reciente, Al calor de los sueños. Estos son, digamos, tus dos últimas obras publicadas. Estos son los dos últimos hijos que llamamos, no sé por qué se le llaman hijos. Porque los ha fabricado, ya cuando el lector los compra ya no son tuyos. Ya no son míos, no, yo casi diría y si que... los lee, cuando los porque a veces los compra pero no los lee. Bueno, pues por lo menos llena la estantería correspondiente, ¿no? Eso. Sí, estos son los dos últimos creaciones que acabamos de hacer. Ahora hay otro en ciernes que va a costar también de 120 poemas. Y es la voz que yo he querido tener antes, la que tengo y la que podré tener en adelante, de miles de cosas, miles de puntos de vista, de todo lo que vamos viendo, nos van enseñando en este espacio de tiempo en el que nos toca vivir. Vamos a echarle una mano al clima de Tenerife, Sí. Porque como esto es una conversación, una buena conversa, Estoy estando en casa. estamos en casa y Sí. para no fastidiar esta preciosa flor del hotel, La hortensia. la hortensia, vamos a dejar a la señorita Hortensia, por si acaso se nos caiga al suelo, que hay Sí. una distancia considerable. Que tiene una belleza tremenda, pero tiene una muy poca base. Efectivamente, y una señora altiva, alta, Sí, muy alta, sí. mucho tacón, Sí, lleva sí, mucho tacón. Mucho tacón. Chema, la típica y tópica pregunta. ¿A ti la inspiración te pilla currando o te inspiras en la calle y sales pitando para casa para ir a escribirlo y que no se te olvide? No, a mí, verás, es muy curioso porque yo sufro mucho de los poetas muertos, ¿sabes? Y no es que tenga nada que ver con la astrología, sino que me despiertan, me llevan la mano, me levanto pseudo zombie y me pongo a escribir, y cuando me vuelvo a acostar y cuando me levanto al otro día y leo lo que he escrito, a veces me cojo unas lloreras porque hay verdaderas preciosidades, ¿no? Preciosidades que están en estos libros. Estos libros, estos dos poemarios han sido más bien llevados de la mano pues por esas almas que están al otro lado, de poetas que se han quedado a lo mejor con poemas inacabados, ¿no? Eso lo hago mucho. Por ejemplo, hay un poema que tengo registrado que se titula Cuando yo muera, y que es un retazo de un poema de Lorca, y yo retomo ese hilo del poema de Lorca, que es Cuando yo muera, y lo acabo de la manera que a mí me han, te diría, me han dirigido para que lo termine, ¿no? Porque él dice: cuando yo muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo muera, entre los naranjos y la hierba buena. Cuando yo muera, enterradme si queréis en la veleta. Y entonces yo cojo el hilo y sigo: cuando yo muera, jugaros a los dados mis 4 prendas. Cuando yo muera, llevaros a mi perro que no entristezca. Y entonces cuando yo muera, cuando esté yerto, cuando yo muera, al final dice: cuando yo muera, cuando esté yerto, no recéis ya por mí, ya me habré muerto. Entonces me das un poco la razón, retomando la reflexión que hacíamos antes, de que tanto un poema como un poeta, ya sea del 27, del 98, como un cantautor de los 60 o los 70, dependiendo del momento, de la década, de tu estado de ánimo, siempre descubres una segunda, una tercera lectura que te inspira. O te la hacen descubrir. Te la hacen ellos, te la evocan. E incluso te evocan inspiran. ellos, ¿no? Sí, claro. Pero esos son los más, digamos, no trascendentales, sino poemas más gruesos. Luego hay poemas que te salen porque es que te salen, ¿no? Porque te lo ponen, perdonando, te lo ponen a huevo. Claro, es que no es solo eso, es que mira, lo tienes delante. Es esta orquídea, es esa playa, son las palmeras. Sí. Eres tú, la camisa de mi amigo, los zapatos de aquel viejo que están desgastados, el que está pidiendo limosna. Tú que eres un hombre de radio. Hay mil cosas. Tú que eres un hombre de radio y que fuera de antena, ya te dije que me recuerdas a Ángel Álvarez, el de vuelo 600. Muchas gracias, Paulina. Buen recuerdo. Decía, y lo dice, porque me lo dijo no hace mucho en una de sus visitas a Tenerife, un hombre de radio de toda la vida, como es Javier Tolentino,
experto en cine, con su maravilloso programa durante décadas en Radio 3, El Séptimo Vicio, dice: Tomás, nosotros hacemos cine con el sonido. Es decir, nosotros hacemos una primera lectura de la película, le contamos al oyente la historia, le evocamos los matices, y luego cuando termina el programa, yo con el cine, tú con otras cosas, con la música, el oyente termina la película poniendo las imágenes, imaginándose. Sí, Es decir, luego ves y luego el broche final es cuando ese oyente por fin va a la sala y ve la película. Claro, sí, es cierto. Eso es. No sé qué te parece. Sí, no, el símil es genial, porque es así. O sea, yo... Por eso cuando veo, y perdona que te vuelvo a interrumpir, pero por eso cuando veo estos híbridos raros de estos últimos tiempos, de mezclamos la radio con una transmisión en streaming en directo, hacemos un concierto de cantautor, pero a la vez recito, y a la vez hay una señora que está haciendo macramé, o sea, potajes que no... Vamos a ver, el potaje canario de toda la vida, la verdura tiene que estar ligada con la costilla, si no aquello es un caldo de tripas, ¿no? Pero de todas formas es que a veces salen cosas muy geniales, claro, cuidado, ¿eh? Claro. A veces cosas, pero yo creo que ni siquiera están muy preparadas, sino le salen por casualidad. Sí. Pero quiero decir que cada cosa lleva su cosa, no sé cómo explicar. Mira cómo echamos la mano aquí a la orquídea. Oye, tenemos una pelea con la orquídea, ¿eh? Sí, bueno, con lo bien que se nos aquí está aportando, ¿eh? Así yo me apoyo en ella, ella en mí, y le ya das no se cariño mueve. y de ahí no se va. Efectivamente, pero bueno, esos forma parte de la evolución también. Claro, del medio, esos montajes que tú dices llevan también su explicación. Hay que trincar al que hace el montaje y decirle: mira, ¿qué has querido decirnos con esto? Porque yo, la señora que está haciendo una danza contemporánea, en realidad no sé qué significa. Y llega él y te dice: no, es que la música... Claro, pero ese nuevo lenguaje hay que explicarlo. Volvemos otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? De Víctor Manuel, ¿no? Cuando yo comprendí la canción, claro. Pues claro, para mí Victoriana han sido siempre pues una referencia magnífica, ¿no? Pero es que además con esa canción tan genial, más que más, como dicen en Murcia. Chema, es que a veces, ¿será que nos han enseñado a encasillar las cosas demasiado, a etiquetarlas, ¿no? Y no sé, te pongo un pequeño ejemplo. Yo a una conocida cantautora, incipiente, porque más bien es jovencita, pero viene también con un renombre, con una tradición familiar, en la tradición musical importante. Bueno, pues fui a un concierto de ella y yo la había conocido en años anteriores, haciendo sus pinitos como cantautora y tal, y de repente vi que la hora y media, los 90 minutos, medidos un poco por el reloj, eran 60 minutos de discurso feminista y 30 de música. Y 2 canciones. Y 2 canciones, y entonces yo yo venía con la intención de escuchar un concierto, no un meeting. O sea, te lo estoy exagerando un poco para que veas. Estamos en el puerto, es lo que tiene. Miren ustedes cómo está cambiando el tiempo. Y vamos a ir un poco acabando porque las inclemencias del tiempo no nos van a dejar hacer mucho más. Tiene 6 almas. Y una más con la que enciende el amor y la palabra con la que habla a las gentes. Mi tierra tiene 6 soles y tiene 6 lunas nuevas, y tiene un sol y una luna para iluminar tu tierra. Mi tierra abraza la vida y rompe con las fronteras, y tira muros y empuja con su corazón, y acerca las montañas a los mares, los valles a las estrellas.